El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja y púrpura vibrante sobre las aguas serenas del Golfo de México. La brisa marina cargada de sal y el perfume de la vegetación costera acariciaba la arena, prometiendo un nuevo día de aparente tranquilidad. Sin embargo, bajo esa capa de belleza natural, una oscuridad ancestral continuaba tejiendo sus hilos, invisible para muchos, pero tangible para aquellos que habían sentido su fría mordida. Una voz distorsionada y ronca rompió el silencio del amanecer, susurrando secretos de poder y corrupción, de pactos inconfesables que se gestaban en las sombras, lejos de la luz del día y de la mirada de la justicia. Era la voz de una verdad oculta, una melodía disonante que anunciaba la irrupción de un pasado turbulento en el presente apacible. En ese mismo amanecer, a escasos kilómetros de la costa, en una modesta cabaña de madera y palma, una mujer despertó sin la necesidad de un reloj. Sus ojos, profundos y marcados por innumerables batallas, se abrieron con la familiar resignación de quien carga un pasado pesado. Era La Morena, un nombre que en otro tiempo había infundido temor y respeto en los oscuros rincones del Cártel del Golfo. Ahora ese apodo era solo un eco lejano, un susurro que a veces la visitaba en sus pesadillas. Su vida actual era un testamento a la quietud, un intento consciente de despojarse de las manchas de sangre y violencia que habían definido su juventud. Había encontrado refugio en esta pequeña comunidad pesquera, un santuario de casas coloridas y gente sencilla, donde el único ritmo que importaba era el de las olas y el ir y venir de los barcos. La Morena ya no portaba armas ni impartía órdenes. Sus manos, antes hábiles con el gatillo, ahora tejían redes de pesca o plantaban hierbas medicinales. Los tatuajes distintivos que adornaban su piel, reliquias de una vida pasada, eran los únicos recordatorios visibles de quién había sido. Intentaba ser una mujer discreta, que contribuía al pequeño poblado con su trabajo honesto y su silencio. Había renunciado a todo, alejándose de los tentáculos del crimen organizado, buscando una redención que, aunque nunca completa, le permitiera vivir sin la constante amenaza del pasado sobre su cabeza. Cada día era un esfuerzo, una lucha interna por mantener a raya los fantasmas de quienes había lastimado y de aquellas noches que aún la hacían sudar frío. Su paz, sin embargo, era una paz frágil, como la arena entre los dedos. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con los mismos colores que el amanecer, pero esta vez con la promesa de la noche, un automóvil viejo y polvoriento se detuvo frente a su cabaña. De él descendió un hombre que La Morena reconoció al instante, a pesar de los años y de las cicatrices que el tiempo y la prisión habían dejado en su rostro. Era el Gusano, un antiguo compañero de celda de esos que conocían los secretos más oscuros y que una vez fuera parecían imanes para los problemas. Su aparición fue como una punzada helada, una confirmación de que el pasado, por mucho que uno intente enterrarlo, siempre encuentra el camino de regreso. El Gusano no venía por los viejos tiempos, eso La Morena lo supo en el instante en que sus ojos se encontraron. Su rostro, surcado por la preocupación, portaba un mensaje urgente, un presagio de desventura. Se sentaron en el porche. La brisa marina ahora parecía llevar un aire de tensión. El Gusano, con voz baja y apresurada, reveló la razón de su inesperada visita. Un periodista de investigación estaba a punto de desenterrar un escándalo monumental, un entramado de corrupción que conectaba directamente al Cártel del Golfo con las más altas esferas del Amacientosito, poder político, específicamente con un gobernador en funciones. La Morena escuchó cada palabra, sintiendo cómo el oxígeno se le escapaba de los pulmones. Era el tipo de noticia que ella había esperado no escuchar jamás. Una amenaza directa a su frágil anonimato y al pacto silencioso que había hecho consigo misma de nunca mirar atrás. Los detalles que el Gusano le proporcionó eran escalofriantes. El periodista tenía pruebas contundentes, pero le faltaba la pieza clave, el testimonio de alguien que hubiera vivido desde dentro la complicidad entre el poder político y el crimen organizado. Y según el Gusano, esa persona era ella. El gobernador, conocido por su aparente carisma y su retórica populista, era en realidad un peón más en el ajedrez del narcotráfico, un titiritero que movía los hilos desde el despacho presidencial. La Morena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Recordaba vívidamente cómo, en sus tiempos en el cártel, las órdenes llegaban no solo de los capos, sino también, de manera velada, de figuras intocables del gobierno. El gobernador era quien realmente daba las órdenes, una frase que resonaba en su memoria como un eco macabro.
La noticia del gusano no solo amenazaba con desenterrar su pasado, sino que también ponía en riesgo la paz precaria de la comunidad que ahora la había acogido. Si la verdad salía a la luz, las repercusiones serían devastadoras, una ola de violencia que arrasaría con todo. La Morena se debatió internamente. ¿Debía ignorar la advertencia, seguir con su vida tranquila y dejar que el mundo exterior se derrumbara? ¿O debía enfrentar sus demonios, alzar la voz y, quizás, poner en peligro todo lo que había construido? La lucha era feroz. Por un lado, el deseo de permanecer invisible, de no revivir el trauma. Por el otro, la innegable responsabilidad moral que sentía, una punzada que venía de lo más profundo de su ser. El gusano, al ver la turbación en el rostro de la Morena, insistió en la gravedad de la situación. Le habló de vidas en juego, de la cacería que ya había comenzado contra el periodista, de cómo el cártel del Golfo no permitiría que sus secretos salieran a la luz. La Morena, aunque intentó mantenerse estoica, sintió cómo el miedo y la indignación comenzaban a instalarse en su corazón. Su vida, que con tanto esmero había intentado reconstruir, estaba a punto de colapsar bajo el peso de un pasado que se negaba a morir. La brisa marina se hizo más fría, el cielo se oscureció del todo, y con la noche se sembró la semilla de una decisión inevitable. Antes de sumergirnos en la cruda verdad de este relato, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias y acompañarnos en este viaje por los recovecos oscuros de la política y el crimen organizado de México. El gusano, con su relato sombrío, había introducido un elemento perturbador en la ya de por sí frágil existencia de la Morena, un virus que comenzaba a corroer la paz que tanto le había costado construir. Las palabras de su excompañero resonaban en su cabeza, un eco incesante de un pasado que creía haber enterrado. La figura del gobernador, el águila, como lo llamaban en los círculos del poder y la sombra, emergía como el principal antagonista de esta nueva y peligrosa narrativa. No era un nombre nuevo para la Morena. En sus años de sicaria había escuchado susurros y órdenes veladas, instrucciones que descendían de la cima política para facilitar las operaciones del cártel del Golfo. El gusano confirmó lo que ella siempre había intuido. El águila, ese hombre carismático y sonriente que aparecía en la televisión, era en realidad el cerebro detrás de una compleja red de corrupción que extendía sus tentáculos por todo el estado. La complicidad era total, el engranaje entre el crimen organizado y el poder político perfectamente aceitado. La Morena intentó con todas sus fuerzas desoír la llamada del pasado. Se obligó a ignorar las implicaciones de lo que el gusano le había revelado. Regresó a sus rutinas diarias, a la simpleza de la vida en la costa. Tejió redes con una ferocidad inusual, como si cada nudo pudiera atrapar los pensamientos intrusivos y mantenerlos a raya. Cuidó de su pequeño huerto con una dedicación casi obsesiva, buscando en la tierra el arraigo que sentía que estaba perdiendo con cada nueva revelación. Pero era inútil. La semilla plantada por el gusano había germinado, y ahora sus raíces se extendían por cada rincón de su mente. La idea de que un periodista estuviera tan cerca de desentrañar la verdad, de exponer a el águila y por ende a todo el entramado del cártel, la mantenía en vilo. Y la certeza de que su testimonio era la pieza faltante, la condena inevitable, se cernía sobre ella como una sentencia. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Los sueños la asaltaban con imágenes fragmentadas de su vida anterior. El olor a pólvora y sangre, los gritos de víctimas y verdugos, las caras desdibujadas de quienes habían cruzado su camino. Pero lo más vívido eran los recuerdos de El Águila, su voz resonando en conversaciones cifradas, sus indicaciones sutiles pero firmes, demostrando que él, el gobernador, era el verdadero cerebro detrás de ciertas operaciones cruciales del cártel. Ya no eran solo meras pesadillas, eran recriminaciones, remordimientos que no había sentido con tanta intensidad desde que había abandonado esa vida. La paz que había encontrado en la costa se desvanecía lentamente, reemplazada por un creciente sentimiento de injusticia, y un miedo que no era solo por ella, sino por su comunidad, por la gente sencilla que la había acogido sin preguntar. El gusano, antes de partir, había advertido a la Morena sobre el peligro inminente. El cártel del Golfo no era una organización que permitiera la filtración de información. Los secretos eran su moneda de cambio, su poder. Si el periodista seguía cavando, y si la información llegaba a manos equivocadas, o mejor dicho, a las manos correctas, la represalia sería brutal.
Y la Morena sabía que una vez que el cártel olía la traición o el riesgo, no se detenía ante nada. Las amenazas no se limitaban a los involucrados directamente. A menudo la violencia se extendía a familias, a comunidades enteras como una plaga incontrolable. Este conocimiento la carcomía. ¿Podría permitirse ignorar esto? ¿Podría vivir con la culpa si por su silencio vidas inocentes se perdían o su comunidad era arrastrada a un infierno que ella conocía demasiado bien? Una mañana, mientras estaba en el mercado local, escuchó a la gente hablar. Murmullos sobre la desaparición de un activista social en la capital del estado, sobre redadas policiales que parecían más bien actos de intimidación que de justicia, sobre el creciente control que grupos armados ejercían en ciertas zonas. Las conversaciones eran bajas, llenas de temor. La gente tenía miedo de hablar, de señalar lo obvio. El Águila, el gobernador, había construido un imperio de miedo y lealtad forzada. La Morena sintió una profunda punzada de indignación. Había visto esto antes, la misma mecánica, el mismo modus operandi, el poder corrompiendo, el dinero comprando voluntades y la gente común sufriendo las consecuencias. Intentaba convencerse de que no era su problema, que ya no formaba parte de ese mundo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los niños del pueblo, las sonrisas de los pescadores, la dignidad de las mujeres. Eran estas las personas que el Águila y el cártel oprimían y explotaban, los mismos a quienes ella, en su pasado, había contribuido a aterrorizar. La contradicción era insoportable. Había buscado la redención en el anonimato, pero ¿qué clase de redención era esa si su silencio permitía que la injusticia continuara? La Morena se sentía atrapada en una encrucijada moral, su deseo de paz chocado de frente con una responsabilidad que no sabía cómo ignorar. La amenaza del cártel del Golfo era palpable, una sombra que se proyectaba incluso en los días más soleados. Sabía que su nombre aún resonaba en ciertos círculos, y que si su conexión con un periodista salía a la luz, su vida y la de quienes la rodeaban estarían en un peligro mortal. Los cárteles no perdonan, no olvidan. Y el Águila, con su fachada de político impoluto, era aún más peligroso porque operaba desde la legalidad, utilizando las instituciones que se suponía debía proteger. Recordaba la frialdad en sus ojos cuando daba una orden que sabía implicaría violencia, la facilidad con la que delegaba atrocidades. No era un hombre de manos sucias directamente, pero sus manos movían los hilos de quienes sí lo eran. El recuerdo de una de sus últimas misiones como sicaria se proyectó en su mente con dolorosa claridad. El secuestro de un empresario que se había negado a colaborar con los intereses del cártel. Las órdenes, esa vez, habían llegado directamente, a través de intermediarios, pero claramente articuladas y con la autoridad de quien detentaba el máximo poder estatal. El Águila había dado su beneplácito. Su silencio era una aprobación, su influencia una protección. Esos fantasmas, esos recuerdos que ella había intentado reprimir durante años, ahora emergían con una fuerza inusitada. El miedo no se disipaba, pero una nueva emoción comenzó a tomar forma a su lado. Una furia contenida, una indignación silenciosa que crecía con cada día que pasaba. La Morena observaba a la distancia las noticias en un televisor de la plaza, los discursos grandilocuentes de El Águila, prometiendo seguridad y prosperidad para el Estado. La hipocresía le revolvía el estómago. ¿Cómo podía ese hombre, que en secreto era cómplice de crímenes tan atroces, presentarse como un salvador? La comunidad en su mayoría le creía, o al menos fingía creerle por miedo, pero la Morena conocía la verdad, y esa verdad ahora era una carga, un peso que la ahogaba. La imagen del gusano, su advertencia, y las crecientes señales de la opresión del régimen de El Águila estaban forzando su mano. Había intentado ignorarlo, había intentado encontrar consuelo en la quietud, pero el universo parecía conspirar para recordarle que su historia, su conocimiento, aún tenían un papel crucial que desempeñar. La idea de contactar al periodista, de romper el silencio, comenzó a gestarse, lentamente, dolorosamente, en lo más profundo de su ser. No era una decisión que tomara a la ligera, pues sabía que sería un boleto de ida a un mundo del que había luchado con todas sus fuerzas por escapar. Pero, ¿qué era la paz si estaba construida sobre la mentira y la injusticia de otros que ella conocía? El periodista de investigación, un hombre llamado Ricardo, ajeno por completo a la existencia de la Morena y a la lucha interna que ella libraba, se movía por los pasillos del poder y las sombras con una tenacidad incansable.
Sus fuentes eran variadas y peligrosas, sus métodos a menudo rayaban en lo imprudente. Ricardo había pasado meses, casi un año, armando el rompecabezas de la corrupción en el Estado, conectando puntos que muchos preferían dejar separados. Documentos filtrados, testimonios anónimos, fotografías comprometedoras. Cada pieza lo acercaba más a la cruda verdad que el Águila se esforzaba por mantener oculta. Su reportaje, aunque aún incompleto, ya era una amenaza palpable para el gobernador y sus aliados. La tensión en la capital del estado era un cuchillo invisible, cortando el aire con cada rumor, cada nueva noticia de un expediente clasificado que cambiaba de manos. El gobernador, el Águila, no era un hombre que actuara a la ligera, ni que subestimara a sus adversarios. Su red de informantes era tan vasta como su ambición. Los movimientos de Ricardo no pasaron desapercibidos. Con cada paso audaz del periodista, la presión de El Águila y sus hombres se intensificaba. No se trataba de confrontaciones directas. La estrategia era mucho más sutil y perversa. Sus operadores políticos, sus halcones, comenzaron a presionar a cualquier persona que pudiera tener información, a cualquier voz disidente, a cualquier ciudadano que osara cuestionar el statu quo. Las llamadas telefónicas anónimas se volvieron más frecuentes. Las visitas inesperadas a negocios y hogares se multiplicaron, siempre con un mensaje velado de advertencia. El miedo era la herramienta predilecta del gobernador, una niebla densa que se extendía por el Estado, ahogando la libertad de expresión y la confianza en las instituciones. Los pequeños empresarios sentían la asfixia de inspecciones repentinas y multas exorbitantes. Los líderes comunitarios eran invitados a conversaciones en las que se les recordaba su vulnerabilidad. La paranoia crecía, sembrada con precisión quirúrgica, haciendo que la gente sospechara hasta de su propia sombra. La Morena, desde su refugio en la costa, no era inmune a esta escalada de tensión. Aunque las noticias llegaban filtradas a través de los murmullos del mercado y las pocas transmisiones de radio que alcanzaban su cala, la atmósfera opresiva era perceptible. Escuchaba historias de desapariciones repentinas de personas que habían osado hablar en público, de jóvenes que eran levantados por supuestos agentes de seguridad y de cuyos paraderos nunca más se sabía. La corrupción no se limitaba a los altos círculos. Se había filtrado hasta los cimientos, afectando la vida de la gente común de maneras desgarradoras. Las madres lloraban a sus hijos perdidos, los campesinos veían sus tierras invadidas por intereses desconocidos, y la justicia, si alguna vez había existido, parecía haberse desvanecido por completo, reemplazada por el poder del dinero y el miedo. Para la Morena cada historia era un espejo, un reflejo de los horrores que ella misma había presenciado y en su pasado contribuido a perpetuar. El dilema moral que la carcomía se volvía insoportable. Ver cómo la represión del gobernador afectaba a la gente inocente, a los vulnerables, era una tortura silenciosa. Podía sentir el peso de esas vidas sobre sus hombros, el eco de sus propios fantasmas confundiéndose con el sufrimiento ajeno. La decisión de hablar o no se tornaba cada vez más urgente, más inevitable. Las imágenes de niños jugando en la playa, de pescadores regresando con sus redes vacías, de vendedoras ambulantes que luchaban por cada centavo, se mezclaban en su mente con los recuerdos de las órdenes de El Águila, de su complicidad con el cártel, de la sangre derramada. La quietud de su vida actual, que tanto le había costado alcanzar, ahora se sentía como una prisión, un privilegio inmerecido frente al sufrimiento de masas. ¿Podría seguir mirando hacia otro lado? ¿Podría permitirse el lujo de su anonimato mientras la gente del Estado vivía bajo la bota de la tiranía y la corrupción? La Morena recordaba las promesas de justicia que El Águila había vociferado durante su campaña, las esperanzas que había sembrado en un pueblo sediento de un futuro mejor. Y ahora todo era una farsa, una cruel burla. La furia contenida, esa misma que había empezado a gestarse en los días posteriores a la visita de El Gusano, ahora burbujeaba en su interior, mezclándose con la culpa y el miedo. Mientras tanto, en la capital, la olla a presión social comenzaba a silbar. Las calles, antes temerosas, empezaban a ver tímidas manifestaciones. Pequeños grupos de ciudadanos valientes, cansados de la impunidad y la opresión, se congregaban en plazas públicas, portando pancartas con mensajes de indignación y de justicia. ¡Fuera el Águila! Los gritos eran pocos al principio, pero resonaban con una fuerza inesperada entre el silencio impuesto. La voz en off en el video narraría cómo la sociedad, a pesar del miedo, comenzaba a despertar de su letargo forzado.
se mostrarían imágenes crudas pero poderosas, rostros de manifestantes, algunos jóvenes, otros ancianos, todos unidos por el mismo hartazgo. Pancartas hechas a mano, con errores de ortografía, pero con la verdad grabada en cada letra. La gente poco a poco comenzaba a sentir el peso de la presión, la desconfianza hacia las instituciones que debían protegerlos, pero que por el contrario los oprimían. La esperanza era tenue, un hilo frágil, pero existía. La Morena veía estas imágenes en las pocas pantallas de televisión que pasaban por las noticias locales, la señal a menudo intermitente, pero el mensaje claro. Esos rostros, esas voces, eran un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Eran la razón por la que el gusano había acudido a ella, la razón por la que el periodista Ricardo arriesgaba su vida. No era solo la historia de un cártel y un gobernador corrupto. Era la historia de un país devorado por la impunidad, de un pueblo clamando por un rastro de verdad y justicia. La popona idea de que ella poseía una clave para desentrañar esa verdad, un testimonio que podría cambiar el curso de los acontecimientos, la mantenía despierta por las noches, su mente febrilmente activa. El peso de su pasado, que parecía aligerarse con cada día de anonimato, ahora se volvía más pesado, pero de una manera diferente. Ya no era solo el peso de sus pecados, sino el peso de lo que sabía, el peso de una verdad que clamaba por ser dicha. La Morena, en sus años como sicaria, había sido una mujer de decisiones rápidas y sin remordimientos. Había ejecutado órdenes, había presenciado atrocidades, había contribuido a un sistema de terror. Pero en su nueva vida cada decisión era un tormento, cada elección un abismo. Su corazón, que creía endurecido por tantos años de violencia, latía ahora con una intensidad desconocida, impulsado por una mezcla de miedo, culpa y una incipiente pero innegable determinación. La Morena sabía que hablar significaba desenterrar no solo la verdad de El Águila, sino también la suya propia. Significaría exponerse a sí misma, a su pasado, a la venganza de quienes no querían que los secretos salieran a la luz. Sería un suicidio social, quizás físico. Pero el silencio, ahora le parecía, era una forma aún más lenta y dolorosa de morir. Era la agonía de ver cómo el mal que ella conocía tan bien continuaba prosperando, con la complicidad de un sistema podrido hasta la médula. La decisión de alzar la voz era un monstruo que crecía en su pecho, una bestia que amenazaba con devorarla, pero que, paradójicamente, era la única que podía liberarla. La Morena había intentado negar su naturaleza, su pasado, pero el mundo se negaba a dejarla ir. Y ahora, una nueva batalla, la más importante de su vida, se alzaba en el horizonte, una batalla por la verdad y por la dignidad de un pueblo. El periodista Ricardo, un lobo solitario en el vasto y peligroso océano de la investigación periodística, no dormía. Sus días se convertían en noches y viceversa, alimentado por la cafeína y una obsesión inquebrantable por desentrañar la red de corrupción que asfixiaba al Estado. En su improvisada oficina, un apartamento modesto con paredes cubiertas de recortes de periódicos, mapas con chinchetas y fotografías de personas, algunas sonrientes, otras con los ojos inyectados en miedo, Ricardo había avanzado más allá de lo que cualquiera de sus colegas hubiera imaginado. Tras meses de bucear en archivos empolvados, seguir pistas escurridizas y arriesgar su integridad en cada entrevista clandestina, finalmente había encontrado lo que parecía ser la pieza clave. No era el testimonio directo que tanto anhelaba, pero era una conexión innegable, un documento que vinculaba una serie de transacciones financieras ilegales de empresas fantasma con una cuenta bancaria suiza que, con un rastro de migas digitales, conducía a un familiar lejano de El Águila. Este hallazgo por sí solo no derribaría al gobernador, pero confirmaba sus sospechas más oscuras. El Águila no solo toleraba la corrupción, sino que era un actor central, el cerebro financiero detrás de la maquinaria del cártel. Sin embargo, a pesar de este avance significativo, Ricardo sentía que le faltaba algo. La historia era poderosa, las pruebas circunstanciales, abrumadoras, pero carecía de la voz humana, del relato íntimo de alguien que hubiera vivido desde dentro esa complicidad. Necesitaba el testimonio de un iniciador, una confesión visceral que conectara los puntos de manera irrefutable y le diera rostro a la maldad institucionalizada. Mientras tanto, en la costa, la Morena observaba el mundo con una nueva claridad. Los pequeños actos de resistencia que veía en las noticias, los rostros valientes en las protestas habían encendido una chispa en su interior. La furia y la indignación que sentía se condensaban en una determinación férrea.
pero fue un incidente particular, una tragedia que golpeó directamente su comunidad, lo que rompió el último dique de su silencio. Un joven activista, hijo de una amiga cercana y un motor de esperanza para el pueblo, que había estado organizando a los pescadores para reclamar sus derechos sobre la bahía, de repente desapareció. Su madre, con el rostro descompuesto por el dolor, corrió a la morena, implorándole ayuda, suplicando que interviniera. El muchacho había sido visto por última vez discutiendo acaloradamente con unos hombres ligados a un proyecto turístico, que según se rumoreaba tenía el beneplácito de El Águila. La morena sabía lo que eso significaba. Era el modus operandi del gobernador y del cártel: eliminar a quienes se interponían en sus intereses. El horror de esa desaparición, la angustia de la madre, el silencio cómplice de las autoridades locales, fue la gota que colmó el vaso. No podía seguir siendo una espectadora pasiva. No después de lo que había vivido, no después de lo que sabía. Su retiro autoimpuesto, su búsqueda de paz, se sentían ahora como un acto de cobardía. El pasado ya no era una condena, era una herramienta. La morena decidió que no podía seguir callada. El momento de enfrentar su pasado, de asumir los riesgos inherentes a la verdad, había llegado. Era una decisión tomada con el corazón encogido, consciente de las implicaciones, pero con una convicción que nunca antes había sentido con tanta fuerza. No era por redención personal, o al menos no solo por eso. Era por el joven desaparecido, por la madre que lloraba, por la comunidad que la había acogido, y por todos aquellos que habían sufrido bajo la sombra de El Águila. Con un nudo en el estómago y la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar irreversiblemente, la morena buscó la forma de contactar a El Gusano. Sabía que él era el único que podía conectar con el periodista de investigación. La morena se movió con la cautela de sus viejos tiempos, eligiendo un lugar discreto y una hora inusual para su encuentro. Cuando el gusano apareció con su silueta curtida por la vida en la sombra, ella no perdió el tiempo en preámbulos. Sus ojos, que habían visto tanto dolor, ahora brillaban con una determinación fría y cortante. «Necesito que encuentres a ese periodista», dijo la morena con una voz apenas audible, pero cargada de peso. «Dile que tengo la información que necesita, la verdad sobre El Águila y el cártel, lo que pasó desde dentro». El gusano la miró fijamente, una mezcla de sorpresa y resignación en su mirada. Él sabía el riesgo que esto implicaba. Sabía que la morena estaba sentenciándose a sí misma. «Morena, ¿estás segura? Esto es un boleto de ida, no habrá vuelta atrás». «Nunca la hubo, gusano», respondió ella, su voz ahora más firme. «Solo fingí que sí. Dile que soy la persona que puede contarle cómo». El gobernador daba las órdenes, el nombre que buscan. El gusano asintió lentamente, comprendiendo el monumental paso que ella estaba a punto de dar. La tensión en el aire era casi palpable. La morena le dio instrucciones precisas para contactar al periodista, utilizando un código antiguo que solo ellos conocían, un vestigio de sus días en prisión. Le advirtió sobre la extrema cautela que debían tener, la necesidad de moverse en las sombras, de no confiar en nadie. La morena no era ingenua. Sabía que al romper su silencio, se convertiría en un objetivo de altísimo valor. El cártel del Golfo no permitiría que sus secretos salieran a la luz, y el Águila activaría todos sus mecanismos para silenciarla. Los días siguientes fueron una agonía de espera. La morena se preparaba mental y estratégicamente para lo que venía. Desempolvó habilidades que creía olvidadas, analizó rutas de escape, revisó antiguos contactos. Sabía que tendría que desaparecer de su pacífico refugio. Recopiló discretamente los pocos objetos de valor sentimental que poseía y preparó una mochila con lo esencial. Cada paso que daba, cada pensamiento que formulaba, estaba imbuido de la conciencia de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar. Pero extrañamente no sentía miedo paralizante, sino una extraña calma. No era la calma de la resignación, sino la de la determinación. La calma de quien ha tomado una decisión inquebrantable, aun sabiendo el abismo que se abre ante sus pies. La morena también comenzó a organizar las pocas pruebas físicas que había conservado durante años, guardadas en un lugar que solo ella conocía. Un pequeño puñado de diarios cifrados, algunas fotografías de reuniones clandestinas en las que sutilmente el Águila aparecía, y un par de libretas con nombres y cifras que para el ojo inexperto no significarían nada, pero que para Ricardo podrían ser el eslabón perdido. Sabía que estas pruebas, sumadas a su testimonio, serían dinamita.
Pensaba en el joven desaparecido, en el llanto de su madre, en la gente que se atrevía a levantar la voz. Había llegado el momento de que la verdad, por fin, se abriera camino, sin importar el costo que esto significara para ella. La morena estaba lista para romper el silencio, para desenterrar los pecados de El Águila y, en el proceso, quizás encontrar una forma de redención que nunca creyó posible. La espera continuaba, pero esta vez estaba acompañada de una feroz anticipación. La cita fue acordada con máxima discreción. El gusano había cumplido su parte con la eficiencia de quien conoce las entrañas del inframundo. Ricardo, el periodista, había recibido el mensaje codificado y, aunque escéptico al principio, la insistencia de El Gusano y el misterio en torno a la fuente lo habían convencido de arriesgarse. El encuentro se fijó en un lugar apartado, una vieja bodega abandonada en las afueras de un puerto secundario, lejos de las miradas curiosas y los oídos indiscretos de la capital. La hora, la medianoche, cuando las sombras son más densas y los secretos más fáciles de guardar. La morena llegó primero, envuelta en un abrigo oscuro que ocultaba su figura, su rostro parcialmente cubierto por un pañuelo. Se sentó en un viejo cajón de madera, su espalda apoyada contra una pared húmeda, el aire cargado con el olor salino del mar y la humedad del abandono. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para cualquier eventualidad. El periodista apareció unos minutos después, con una mochila al hombro y una linterna de mano que barría el oscuro espacio. Su mirada era inquisitiva, pero cautelosa. Se detuvo a unos metros de ella, evaluando la situación. La morena levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo. No había necesidad de presentaciones. La tensión en el aire hablaba por sí sola. Él percibió el miedo en su postura, pero también una determinación inquebrantable que lo intrigó. Inicialmente la morena se mantuvo evasiva, sus respuestas monosilábicas, su voz apenas un susurro. La desconfianza era un hábito arraigado, una coraza forjada en años de traiciones y peligros. Ricardo, por su parte, intentó ganarse su confianza de la única manera que sabía, exponiendo su propio trabajo. Abrió la mochila y sacó una serie de documentos, fotografías y un mapa del estado, extendiéndolos sobre otro cajón. Le mostró las pruebas que había reunido, las conexiones entre empresas, fantasma y figuras políticas, los movimientos bancarios que señalaban la corrupción. La morena escuchaba con atención, su mirada se deteniendo en cada detalle, en cada nombre que ella reconocía de su vida pasada. Ricardo habló de El Águila, de su fachada de honestidad y de cómo sus investigaciones apuntaban a algo mucho más oscuro. Sin embargo, admitió la frustración de sus hallazgos, la falta de esa pieza clave que uniera todo de manera inexpugnable. Sus pruebas eran contundentes, sí, pero aún existían resquicios legales, vericuetos que un político astuto podría explotar para negar su implicación directa. Necesitaba la voz de alguien de adentro, alguien que confirmara lo que él solo podía inferir. Hubo un silencio cargado tras las palabras de Ricardo. La morena observó las pruebas, luego lo miró a él. La imagen del joven activista desaparecido, el llanto de su madre, las caras de los manifestantes en la plaza, todo se agolpó en su mente. Ricardo no era el enemigo, era la única esperanza. Con un suspiro que pareció arrancar desde lo más profundo de su ser, la morena tomó una decisión. Descorrió ligeramente el pañuelo que le cubría el rostro. Sus ojos, ahora plenamente visibles bajo la tenue luz, reflejaban una mezcla de dolor, arrepentimiento y una resolución fría. «Yo puedo darte esa pieza que te falta», dijo la morena, su voz rasposa pero ahora firme, resonando en el eco de la bodega. Ricardo encendió una grabadora de audio que había estado disimulada en su mano. «Mi nombre es La Morena. Fui sicaria del cártel del Golfo. Y el gobernador, El Águila, no solo nos protegía. Él era quien nos daba las órdenes». Lo que siguió fue una confesión cruda y desgarradora. La morena habló durante horas, desgranando con detalles la estructura de corrupción que había permeado todos los niveles del gobierno estatal. Describió cómo El Águila había ascendido al poder, no solo con el apoyo popular, sino con la financiación y el respaldo logístico del cártel del Golfo. Detalló las reuniones clandestinas en las que ella misma había estado presente, transportando mensajes, siendo testigo de pactos sellados con el crimen. Contó cómo el gobernador no era un simple títere, sino un arquitecto activo de la estrategia del cartel, utilizando su posición para garantizar rutas de trasiego de drogas,
para silenciar a opositores y para desviar fondos públicos a las arcas de la organización criminal. Su testimonio era visceral. Habló de extorsiones a empresarios, de la compra de voluntades de jueces y policías, de cómo las fuerzas de seguridad del Estado eran a menudo utilizadas como sicarios para eliminar a quienes se interponían en el camino del cartel o del gobernador. Los asesinatos, las desapariciones forzadas, la impunidad que se respiraba en cada rincón del Estado. Todo era parte de un sistema orquestado desde la cúpula del poder. Las palabras de la Morena pintaban un cuadro desolador de traición a la confianza pública, de cómo el hombre elegido para proteger a su pueblo lo había vendido al mejor postor, convirtiéndose en el principal benefactor de la violencia y la corrupción. Ricardo grababa cada palabra, su rostro pálido, sus ojos fijos en la Morena, consciente de que estaba siendo testigo de una revelación histórica. Las conexiones que él había intuido, las piezas sueltas de su investigación, ahora encajaban perfectamente bajo la luz brutal del testimonio de la Morena. El horror era palpable, pero también una inmensa sensación de responsabilidad. Al final de su relato, con su voz ronca por la emoción y el cansancio, la Morena se llevó la mano al pecho, desabrochando una pequeña bolsa de tela oculta bajo su ropa. De ella extrajo un puñado de objetos. Un viejo diario con anotaciones cifradas. Algunas fotografías borrosas de El Águila en reuniones con capos del cártel que el periodista desconocía, y unas libretas con nombres y fechas que, según ella, eran las claves para desentrañar por completo la red financiera del gobernador. «Estas son pruebas Gurtonquero Bae», dijo la Morena, extendiéndole los objetos a Ricardo. «Las guardé por si algún día servían para algo. Ahora con mi testimonio son dinamita, pero debes entender, periodista, que mi vida y la tuya corren un peligro que jamás has conocido». La Morena no pedía protección, sabía que era inútil. Había abrazado su destino en el momento en que decidió hablar. Sabía que su vida ahora pendía de un hilo, que cada segundo a partir de ese momento sería una cuenta regresiva. Pero en sus ojos, agotados y llenos de sombras, brillaba también una especie de paz. La paz de quien, finalmente, había cumplido con su deber, la paz de quien había liberado una verdad que la había atormentado durante años. Ricardo tomó los objetos, sus manos temblorosas. Miró a la Morena, no solo con asombro, sino con un profundo respeto. Sabía que tenía en sus manos no solo la historia de su vida, sino la posibilidad de desmantelar un imperio de corrupción, pero también de desatar una tormenta que amenazaba con arrasar con todo a su paso. La confesión de la Morena no era solo un relato, era una declaración de guerra. La grabadora de Ricardo, ahora cargada con la confesión de la Morena, contenía una verdad tan explosiva que amenazaba con derrumbar los cimientos del poder en México. El periodista trabajó sin descanso, su mente un torbellino de la información recibida, corroborando cada detalle con las pruebas físicas que la Morena le había entregado. Las libretas cifradas revelaron nombres de cuentas bancarias y fechas de transferencias a paraísos fiscales, ligando directamente a El Águila con una vasta red de lavado de dinero. Las fotografías, aunque antiguas y ligeramente borrosas, mostraban al gobernador en encuentros discretos con figuras clave del cártel del Golfo. Hombres cuyas identidades Ricardo ya había documentado en su investigación. Era la prueba irrefutable, el eslabón perdido que unía el crimen organizado con la más alta esfera política. La mañana en que la noticia se publicó en un periódico digital de alcance nacional, y el video con extractos de la confesión de la Morena, con su voz distorsionada para proteger su identidad, se viralizó. El país entero contuvo el aliento. No fue una publicación discreta. Ricardo había orquestado una estrategia de impacto masivo. El titular, audaz y directo, resonó como un trueno. Ex sicaria del cártel del Golfo confiesa. El gobernador era quien nos daba las órdenes. Miles de compartidos, millones de reproducciones en cuestión de horas. La sociedad, ya harta de la corrupción y la impunidad, encontró en la voz de la Morena la validación de sus peores temores. El terremoto político se sintió en cada rincón de México. En el Palacio de Gobierno, el impacto fue devastador. El Águila, que en ese momento se preparaba para una rueda de prensa sobre inversiones extranjeras, se vio con su agenda cancelada abruptamente. Su equipo de comunicación, en pánico, intentó contener la avalancha, pero era inútil. La noticia se propagaba como pólvora, alimentada por la credibilidad del periodista y la crudeza del testimonio. El gobernador, con su habitual frialdad,
apareció ante los medios negando categóricamente todas las acusaciones. Calificó la confesión de una vil calumnia orquestada por enemigos políticos y de una campaña de desprestigio para desestabilizar su exitosa administración. Sus partidarios, movilizados con urgencia, salieron a foto nuestra desacreditar a la Morena, tildándola de criminal, de resentida, de una mujer sin credibilidad alguna. Pero las pruebas presentadas por Ricardo y la propia voz de la Morena, incluso distorsionada, tenían una resonancia de verdad que era difícil de ignorar. El testimonio era demasiado detallado, demasiado íntimo, para ser una mera invención. Las repercusiones sociales fueron inmediatas y masivas. Las calles de la capital y de otras ciudades importantes del estado, que apenas unos días antes habían visto pequeñas y tímidas protestas, ahora se llenaron de una marea humana. Miles de personas, de todas las edades y clases sociales, salieron a exigir la renuncia de El Águila y Justicia. Estudiantes, amas de casa, obreros, profesionales, todos unidos por un clamor ensordecedor. Los cánticos, las pancartas, los gritos de «Fuera el Águila», «Justicia para México», resonaban con una fuerza arrolladora. Los videos de estas protestas, capturados por teléfonos móviles y compartidos en redes sociales, se sumaron a la viralización de la noticia original, creando un círculo imparable de indignación. Las imágenes que inundaban los noticieros y las plataformas digitales eran impactantes. Ríos de gente marchando bajo el sol implacable, sus rostros marcados por la rabia y la esperanza, sus voces unidas en un coro de descontento. Los medios internacionales voltearon su mirada hacia México, documentando el colapso de la credibilidad política y el despertar de una sociedad que se negaba a seguir callando. La confianza en las instituciones se desmoronaba aún más, revelando la fragilidad de un sistema carcomido por la corrupción. Pero paradójicamente, en medio de esa desesperanza, una esperanza tenue comenzaba a gestarse. La esperanza de que la verdad, por dolorosa que fuera, podría ser el catalizador de un cambio real, de una verdadera purificación. La POMDEP Morena, oculta en un refugio seguro a cientos de kilómetros de distancia, seguía los acontecimientos a través de un pequeño radio. Escuchaba los reportes, la voz temblorosa de los locutores, la indignación palpable en las entrevistas telefónicas con ciudadanos. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo por las consecuencias de sus acciones y una extraña satisfacción al saber que su testimonio no había sido en vano. La marea de protestas era la prueba de ello. Había gente dispuesta a luchar por la verdad. Recordó la frase de Ricardo: «Necesitamos una voz de dentro». Ahora, esa voz era una fuerza que movía multitudes. Los intentos de El Águila por desacreditarla se volvieron más desesperados. Su defensa se basaba en atacar el pasado de la Morena, presentándola como una criminal sin escrúpulos, una mujer manipulada por oscuros intereses. Pero el pueblo ya no compraba esa narrativa. Para muchos, el hecho de que una ex sicaria del cártel se atreviera a hablar, arriesgando su vida y enfrentando su propio pasado, le otorgaba una credibilidad inquebrantable. Era la voz de alguien que había estado en el corazón de la oscuridad, alguien que conocía al monstruo desde dentro. La Morena sabía que al haber hablado se había convertido en un blanco. El cártel del Golfo no perdonaría la traición, y El Águila no se quedaría de brazos cruzados mientras su imperio se desmoronaba. Pero la fuerza que veía en las calles, la indignación que sentía resonar en el país, la llenaba de una determinación que trascendía el miedo. Su confesión había sido una chispa, y ahora el fuego se extendía. La historia no había terminado, apenas estaba comenzando. Y en medio de la vorágine, la Morena, la ex sicaria marcada por un pasado violento y una búsqueda de redención, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba del lado correcto de la historia, sin importar el costo personal que eso pudiera implicar. El clamor por la justicia era una sinfonía poderosa, y ella había tocado la primera nota. La reverberación de la confesión de la Morena y las subsiguientes protestas masivas solo sirvieron para encender la furia del cártel del Golfo y del círculo íntimo de El Águila. La negación inicial del gobernador se transformó rápidamente en una venganza calculada y brutal. Sabían que, si la verdad continuaba revelándose, su imperio de corrupción y violencia se desplomaría. La orden fue clara y concisa: silenciar a la Morena y a Ricardo, el periodista. La cacería había comenzado. Los sicarios del cártel, una fuerza despiadada y eficiente, se movilizaron con la misma agilidad con la que solían traficar drogas y armas.
Sus redes de información, infiltradas en cada rincón del Estado, se activaron para rastrear cada movimiento de los blancos. La Morena, con su experiencia en las sombras, había anticipado esta reacción. Sabía que la paz era efímera y que la comodidad era un lujo que no podía permitirse. Desde el momento en que entregó las pruebas a Ricardo, se preparó para desaparecer. Utilizando sus antiguas habilidades forjadas en años de clandestinidad, se movía como un fantasma, cambiando de escondite con una frecuencia alarmante. Conocía los caminos poco transitados, las casas de seguridad improvisadas, la jerga y los códigos que solo los iniciados entendían. El dinero que había guardado de sus días en el cártel, una reserva para un posible escape, ahora era su salvación. Cada sombra, cada ruido nocturno, era una amenaza potencial. La paranoia era su compañera constante, pero también su mejor aliada, manteniéndola alerta y un paso por delante de sus perseguidores. Evitaba los teléfonos móviles, las transacciones bancarias y cualquier rastro digital que pudiera delatar su ubicación. Su vida se convirtió en una constante huida, anhelando la oscuridad y la anfibiedad, como los animales que se mimetizan con su entorno. Mientras la Morena evadía a sus cazadores, la confesión pública había propiciado un vuelco significativo en la arena legal y política. La presión social era inmensa. Lo que antes era un sistema judicial cooptado por el Águila, ahora se veía bajo el escrutinio de la opinión pública nacional e internacional. Las organizaciones de derechos humanos y los organismos de transparencia del gobierno federal exigieron una investigación a fondo. Se iniciaron procedimientos formales contra el Águila, aunque con una lentitud exasperante. Fiscales y jueces honestos, que hasta entonces habían temido al gobernador y al cártel, ahora encontraban el coraje para actuar, amparados por el clamor popular. Sin embargo, la justicia avanzaba a paso de tortuga, enfrentando una red de abogados corruptos y funcionarios leales al gobernador que utilizaban todos los artilugios legales para dilatar los procesos. Amenazas anónimas, sabotajes menores y campañas de desprestigio contra los investigadores eran el pan de cada día. La sociedad civil, sin embargo, no se dio por vencida. Impulsada por la valentía de la Morena y de Ricardo, se mantuvo unida y vigilante. Las protestas no cesaron, sino que se intensificaron, transformándose en campamentos permanentes frente a edificios de gobierno, en marchas multitudinarias y en foros de debate en cada plaza. La gente exigía no solo la renuncia de El Águila, sino una reforma profunda del sistema, la desarticulación completa de las redes de corrupción. El rostro y la voz de la Morena, aunque distorsionados, se convirtieron en un símbolo de resistencia. Quienes la conocían de su vida pasada, ahora veían en ella no a una criminal, sino a una figura trágica que desde la oscuridad había emergido para arrojar luz sobre una verdad dolorosa pero necesaria. Ricardo, por su parte, se vio forzado a moverse en la misma clandestinidad que la Morena. Su apartamento fue allanado, sus computadoras robadas, pero él ya había previsto esos movimientos. Guardaba copias de seguridad de toda la información en lugares remotos y seguros. Con su vida en constante peligro, Ricardo se convirtió en la voz pública de la Morena, el puente entre su testimonio y la gente, publicando actualizaciones y nuevas pruebas a través de una red de colegas solidarios y medios internacionales, conscientes de que solo la exposición pública mantenía a salvo, por un frágil hilo, la vida de ambos. La tensión alcanzó su clímax una noche particularmente oscura. La Morena, siguiendo una corazonada o quizás un antiguo instinto de supervivencia, se había refugiado en una remota cabaña en las montañas, un lugar que había conocido desde su infancia, un sitio que creía olvidado por todos. Pero el cártel del Golfo, con sus recursos ilimitados y su implacable determinación, había estrechado el cerco. Un grupo de sicarios, liderados por un antiguo conocido de la Morena, un hombre con quien había compartido misiones y secretos en el pasado, la rastreó hasta su escondite. Ella sintió su presencia antes de verlos, el aire se puso pesado, el silencio vibró con una amenaza inminente. El enfrentamiento fue inevitable. La Morena, aunque superada en número y armamento, no era una víctima fácil. Las habilidades que había intentado enterrar resurgieron con una ferocidad instintiva. Se movía con la agilidad de un felino, utilizando el terreno accidentado y la oscuridad a su favor. No era una batalla por la victoria, sino por la supervivencia, por ganar tiempo. En medio del tiroteo, una figura inesperada apareció en apoyo. Era el Gusano quien, con un grupo de viejos, aliados leales a la Morena y un puñado de ciudadanos armados que habían decidido apoyar la causa,
Había logrado localizarla a tiempo. No eran muchos, pero su presencia desorientó a los sicarios del cártel, impidiendo que cerraran el cerco. El caos se apoderó del lugar. El sonido de los disparos retumbaba en el valle, mezclándose con los gritos y las órdenes. La Morena, aprovechando la confusión, se movió para flanquear a sus atacantes, sus movimientos fluidos y precisos. En un momento de confrontación directa se encontró cara a cara con el líder de los sicarios. Sus miradas se cruzaron, una mezcla de dolor, reconocimiento y traición en ambos ojos. Él le ofreció una última oportunidad para callar, para negociar su vida. Pero la Morena se negó. Había cruzado un umbral del que no había retorno. La lucha fue brutal y sin cuartel. La Morena, a pesar de sus heridas y su agotamiento, peleaba con la fuerza de quien ha tomado una decisión inquebrantable. Su vida pendía de un hilo, cada esquiva, cada golpe, cada disparo. Era un intento desesperado por aferrarse a la posibilidad de que la verdad saliera a la luz. La llegada del gusano y sus aliados había equilibrado la balanza lo suficiente para evitar su captura inmediata, pero el peligro seguía siendo inminente. Se sabía que el enfrentamiento era solo el comienzo, un preludio de una guerra mucho mayor que acababa de desatarse. La Morena, herida pero viva, observó cómo los sicarios se retiraban temporalmente, jurando volver. Sabía que la tregua sería breve, pero valiosa. Tenía que seguir adelante, el destino de muchos dependía de ello. La tregua, aunque breve, le dio a la Morena el respiro necesario para reorganizar sus pensamientos, curar sus heridas y, sobre todo, para reafirmar su inquebrantable determinación. El enfrentamiento en las montañas había sido una prueba de fuego, un recordatorio brutal de los peligros que la acechaban, pero también una confirmación de que sus acciones no eran en vano. El gusano y sus aliados, una red improbable de antiguos convictos y ciudadanos hartos, se habían convertido en sus protectores, en una especie de milicia improvisada que creía en la justicia por encima de la ley. Su valentía, junto con la incansable labor de Ricardo, el periodista, había mantenido la historia viva en los medios y había alimentado el fuego de la indignación ciudadana. La presión pública, amplificada por las pruebas irrefutables y el testimonio de la Morena, se volvió insostenible para el sistema. El gobierno federal, acorralado por el escrutinio internacional y la creciente inestabilidad social, no tuvo más opción que actuar con contundencia. Las investigaciones preliminares se aceleraron, y los fiscales, armados con la información detallada proporcionada por la Morena y corroborada por Ricardo, emitieron órdenes de arresto contra el Águila y varios de sus colaboradores más cercanos. Fue un golpe devastador para la red de corrupción, un seísmo que sacudió los cimientos del poder en el Estado. El día del arresto de El Águila fue un evento sísmico. Las cámaras de televisión capturaron la imagen del otrora poderoso gobernador, con el rostro desencajado y esposado, siendo escoltado fuera de su residencia oficial. La escena se transmitió en vivo, provocando una explosión de júbilo en las calles, donde miles de ciudadanos celebraban la caída de un tirano. El cártel del Golfo, privado de su principal aliado político, se vio gravemente afectado. Sus rutas de trasiego desmanteladas, sus operadores clave arrestados, su flujo de dinero cortado. No fue el fin del cártel, pero sí un golpe significativo que lo debilitó enormemente, forzándolo a una reestructuración interna y a una retirada estratégica de varias de sus plazas más importantes. El proceso legal contra el Águila fue largo y arduo, un circo mediático que mantuvo al país en vilo. La defensa intentó desacreditar a la Morena pintándola como una criminal vengativa y una testigo poco fiable. Pero su testimonio, entregado con una lucidez escalofriante y respaldado por las pruebas documentales de Ricardo, fue contundente. La Morena testificó a puerta cerrada en un principio, por seguridad, pero luego, ante la exigencia popular de transparencia, decidió hacerlo públicamente. Su voz, que en otro tiempo había pronunciado sentencias de muerte, ahora resonaba en la sala del tribunal con la fuerza de la verdad, desgranando los crímenes de El Águila, la crueldad, la complicidad, el entramado de mentiras que había construido su imperio. Cada palabra era un puñal que atravesaba la fachada de respetabilidad del exgobernador, revelando la podredumbre que se escondía debajo. En el clímax del juicio, cuando el veredicto fue pronunciado, la sentencia de culpabilidad para El Águila y sus cómplices provocó una ovación en la sala y un estallido de alegría en las plazas del país. Las lágrimas, antes de impotencia, ahora eran de liberación. La justicia, aunque lenta, había prevalecido. No fue una victoria completa, pues muchos otros cabos sueltos y redes de corrupción
Seguían existiendo, pero fue un paso monumental, una señal de que el cambio era posible. La morena, habiendo cumplido su parte, se retiró de la vida pública tan discretamente como había entrado en ella. No buscaba fama ni reconocimiento, solo la paz que le había sido negada durante tanto tiempo. No hubo un final de cuento de hadas. Sabía que los fantasmas de su pasado nunca la abandonarían por completo. Las cicatrices emocionales y físicas eran un recordatorio constante de la vida que había vivido y de las decisiones que había tomado. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Ya no era la misma mujer atormentada por la culpa que intentaba esconderse del mundo. Había enfrentado sus demonios, había alzado la voz cuando más importaba y había contribuido a desmantelar una parte del mal que tanto daño había causado. Una mañana, muchos meses después del veredicto, en su pequeña cabaña de la costa, la morena observaba el amanecer. Los tonos naranja y púrpura se extendían sobre el mar, prometiendo un nuevo día, no solo para ella, sino para un país que empezaba a soñar con un futuro más justo. No era una redención fácil, ni una absolución total de sus actos pasados, pero era una forma de encontrar propósito en el dolor, de convertir la oscuridad en luz. Sentía una curiosa mezcla de paz y sacrificio. La paz de haber honrado una verdad que clamaba por ser contada, y el sacrificio de saber que su vida siempre estaría marcada por la línea delgada entre el verdugo y la víctima, entre la sombra y la esperanza. Había pagado un precio muy alto, pero el valor de su acto resonaría en las generaciones futuras. La historia de la morena nos recuerda que la verdad, por dolorosa y peligrosa que sea, siempre encuentra su camino. Nos enseña que incluso en los rincones más oscuros de la sociedad, un solo acto de valentía puede ser la chispa que enciende un cambio monumental. Nos obliga a reflexionar sobre el poder de la sociedad civil cuando se une para exigir justicia y transparencia, y sobre la importancia vital de no callar ante la complicidad y la corrupción. La historia de la morena es un testamento al incansable espíritu de aquellos que se atreven a desafiar el statu quo, arriesgando todo por la promesa de un futuro mejor. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar sobre la compleja realidad de nuestro mundo y te inspiró a creer en la posibilidad de la justicia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos como este. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la valiente historia de la morena. Déjanos tus comentarios abajo. ¿Crees que la justicia siempre prevalece, incluso en los casos más difíciles? ¿Qué impacto tienen estas revelaciones en nuestra sociedad y en la forma en que percibimos a nuestros líderes? Tu opinión es valiosa para nosotros, y si quieres seguir explorando historias que marcan la diferencia, que arrojan luz sobre verdades incómodas y que nos invitan a cuestionar el mundo que nos rodea, haz clic aquí para ver nuestro próximo vídeo. Acompáñanos en esta búsqueda incansable de la verdad y la justicia.